Gracias, hermano. Buenos días, amados hermanos. Nuevamente un cordial saludo para todos. Vamos a abrir el libro Fundamentos de la Fe otra vez. Mentira, hermanos. Gracias al Señor que nos permite nuevamente estar acá delante de su presencia, pues para ser edificados e instruidos por su palabra, hermanos. Y es un gran privilegio, un privilegio inmerecido que tenemos, hermanos, de poder proclamar la palabra del Señor. Y tengo que confesarles, hermanos, que me siento bastante nervioso y temeroso, porque es la palabra del Señor la que vamos a predicar y proclamar, hermanos. Y les pido a ustedes en oración que estén orando por mí, orando por nuestro hermano Jorge y orando, hermanos, porque en los púlpitos de las iglesias cristianas se pueda predicar realmente la palabra de Dios, que tanta necesidad, hermanos, tenemos de poder escucharla. Bien, hermanos, el título de la enseñanza de esta mañana le he titulado Bajo el cuidado del Dios Todopoderoso, y va a estar basada en el capítulo número 2 del libro de Ruth, que nuestro hermano Pipo, gracias al Señor, pudo leer, hermanos. Y hermanos, una de las cosas que más me gustaba cuando yo estaba niño, y creo que la mayoría de nosotros, de los que estamos acá, va a coincidir conmigo, era escuchar a mis abuelos, hermanos, contar las historias de nuestra familia, de cómo se había formado nuestra familia, de dónde vivían, de qué vivían y muchas otras cosas más, hermanos. Para mí escuchar esto era fascinante, hermanos, y no importaba cuántas veces yo las escuchara, no importaba si yo ya me las sabía de memoria, era muy bonito para mí escucharlas. Y esto influenció en mí, hermanos. Con el paso del tiempo, el saber esta historia de mi familia me ayudó a formarme a mí como hombre, me ayudó a entender mi propia historia, me ayudó a entender por qué mis padres actuaban de cierta manera, por qué mis hermanos y yo teníamos ciertas costumbres y forma de ser que nos diferenciaban de todos los demás. Y ahora, hermanos, que nosotros hemos llegado por la gracia de Dios a ser sus hijos, estas cosas toman mucho más relevancia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios, Él, es el Dios de la historia. Y porque por la palabra de Dios podemos ver que nuestra historia va mucho más allá de la historia de nuestra familia, ¿verdad? Todos somos de la parte de la gran historia de la redención de Dios, que inició justamente después de que Adán y Eva pecaron, cuando Dios prometió un Salvador. Y es que es interesante, hermanos, ver cómo nosotros como cristianos, ver esta historia que vamos a leer en esta mañana, en cierto sentido es también nuestra historia. Es ver, hermanos, cómo el Dios de la historia orquesta todos los acontecimientos de su historia para llevar a cabo y cumplir su voluntad, y traer ese Redentor prometido, ese Redentor que nos ha salvado a usted y a mí, y que sin Él ninguno de nosotros tendríamos salvación y ni esperanza. Y yo le pregunto, hermanos, ¿alguna vez usted ha pensado en estas cosas? ¿Ha pensado cómo Dios guardó todos los acontecimientos para traer a su Hijo Jesucristo? ¿Usted ha pensado cómo Dios ha guardado todos los acontecimientos de su vida para traerlo a los pies de Cristo? Todo, hermanos, toda nuestra vida está en las manos de Él. Nada pasa en nuestra vida que sea por coincidencia o por casualidad. Y eso, hermanos, es lo que trataré de enseñarles en esta mañana. Y como les dije, hermanos, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Ruth. Y lo quiero volver a leer, hermanos, para que podamos ver cómo se desarrolla esta historia, hermanos. Y dice la palabra del Señor en Ruth capítulo 2, hermanos. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz.
Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: esta es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger espigas y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven acá, ven aquí, y come el pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergüencen. Y dejarán también caer para ella algo de los manojos, y lo dejarán para que lo recoja, y no la reprendan. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Señor, gracias una vez más por este privilegio, Señor, que tenemos de poder abrir y leer, Señor, tu palabra, Señor. Padre Santo, te pido que seas tú, Señor, poniendo tus palabras en mi boca, Señor. Que no sea mi pensamiento, Señor, o mi opinión, sino que seas tú instruyendo a tu pueblo, Señor, con tu palabra, Señor. Con ese alimento, Señor,
necesario para crecer en madurez, Señor, para crecer en la salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje, hermanos, Dios nos enseña 3 elementos de su cuidado providencial para que confiemos en la fidelidad de Dios sobre los que le buscan. Lo voy a repetir, hermano. En este pasaje Dios nos enseña 3 elementos de su cuidado providencial para que confiemos en la fidelidad de Dios sobre los que le buscan. Y el primer elemento es que su providencia, hermanos, nos lleva a lugares donde podamos saciar nuestra necesidad. El segundo elemento es que su providencia usa instrumentos de benevolencia hacia quienes enfrentan la necesidad. Y el tercer elemento es que su providencia, hermanos, nos llena de bendición. Y para poner en contexto esta historia, hermanos, es necesario entender en qué momento de la historia se desarrolla. Esta historia se desarrolla en el tiempo de los jueces de Israel. Y este fue un tiempo, hermanos, en que el pueblo, la nación de Israel, estaba pasando por un tiempo bastante oscuro, hermanos. Dice que cada quien hacía lo que quería. Vivían sin tener en cuenta a Dios. Fue un periodo, hermanos, de perversidad e idolatría de la nación. Y es que es precisamente en esa corriente que se desarrolla esta historia. Pero vemos que aún Dios en su soberanía usa estos hechos, hermanos, para llevar a cabo su voluntad. Dios, a causa del pecado y la desobediencia del pueblo de Israel, castiga al pueblo con una hambruna muy grande. Hermanos, si quiero que vayamos por un instante, hermanos, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11, hermanos, para ver por qué estaba sucediendo estas cosas. Dice Deuteronomio, versículo 8 en adelante. Dice: guarden pues todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, para que sean fortalecidos y entren y posean la tierra, la cual pasan para tomarla. Y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a sus padres, que había de darla a ellos y su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde han salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasan para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y vea lo que les dice en el versículo 13. Si obedecen cuidadosamente a mis mandamientos que yo les prescribo hoy, amando a Jehová su Dios y sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia de su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Y dice más adelante, hermanos, que he aquí pongo de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová su Dios que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyen los mandamientos de Jehová su Dios y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos, dioses que no han conocido. Entonces, hermanos, esta hambruna que estaban pasando era producto del juicio de Dios por su desobediencia, por su pecado. Y en ese contexto, hermanos,
es que un hombre efrateo llamado Elimelec, que era de Belén, y es increíble, hermanos, Belén, la casa del pan, pero en la casa del pan no había pan. Estaban pasando por necesidades a causa de su desobediencia. Él ve esta situación y lo que hace es huir. Huye a la ciudad de Moab junto con su esposa y con sus 2 hijos. Y el contexto es que cada quien hacía lo que quería. Y este hombre, hermanos, abiertamente estaba violando la palabra del Señor. Dios les había dicho que debían permanecer en la tierra. Pero este hombre, hermano, no escuchó la voz de Jehová y se fue a Moab. Llega allí, este hombre se establece y sucede que este hombre muere y queda su esposa viuda sola con sus 2 hijos. Pero, hermanos, sus 2 hijos, quienes a su vez tomaron mujeres para sí, mujeres moabitas, siguiendo el ejemplo de su padre de desobediencia al Señor. Dios había ordenado que ellos no debían tomar mujeres extranjeras, pero estos hombres no lo tuvieron en cuenta. Y estos hombres mueren también, hermanos, quedando sola la mujer viuda, desamparada y con sus 2 nueras. Ella, al ver esta situación, les pide a sus nueras que se regresen a la casa de sus padres, que Dios les conceda el tener nuevos maridos. Pero una de ellas, hermanos, no lo hace. Y vemos al final del capítulo 1, que ellas alzaron su voz y lloraron. Orfa, el nombre de una de sus nueras, besó a su suegra y se marchó. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió: no me ruegues, no te dejaré, ni me apartaré de ti, porque a donde tú quieras que yo fuere, iré yo, y a donde quieras que tú viviere, yo viviré. Tu pueblo será ¿qué? Mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y ella dice: donde tú murieres, allí yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo que esto, Noemí, que su nuera estaba tan resuelta, dejó que fuera con ella, hermanos. Y sucede que al final, Noemí escucha que Dios ha visitado a su pueblo y ella decide ¿qué? Regresar. Pero vea qué es lo que sucede cuando ellos deciden regresar. Dice: y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? El nombre Noemí significa placentera. Pero vea lo que ella le respondía. Dice: no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ahora Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita con su nuera, y ella volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, y de esta manera es que llegamos a nuestro texto. Dios estaba preparando el trasfondo para llevar a cabo el cumplimiento de lo que había prometido a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, pero antes de iniciar en el desarrollo, es importante que nosotros conozcamos 2 aspectos de la ley mosaica que se encuentran implícitos en este pasaje para que lo podamos entender bien. El primero es, hermanos, es que Dios había establecido en su ley que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía tomar a su cuñada
por mujer, y el hijo que éste procreara sería el hijo de su hermano, con el fin de dejar descendencia al hermano fallecido. Y esto es lo que conocemos como la ley del levirato. Por otra parte, hermanos, también la ley decía que si una persona pobre empeñaba o perdía su tierra o la arrendaba, un pariente suyo podría redimir la tierra, es decir, comprarla de nuevo para conservarla dentro de la familia. Y podemos ver aquí la razón del motivo de la amargura de Noemí. Ella se ha quedado sola, sin hijos, que puedan casarse con sus nueras para evitar la extinción de la familia de Elimelec, ¿verdad? Y por otro lado, ella no ve un pariente que pueda recobrar sus bienes de su difunto marido. Y esto es lo que la llena de amargura. Y por esta razón, ella termina de esta manera. Eso lo vemos en el capítulo 1. Ella llegó amargada. Y vemos, hermanos, que Noemí estaba equivocada. Como pasa con nosotros cuando nos dejamos llevar por las circunstancias y la amargura. Vea que ella alude el motivo de la amargura por causa de quién. Dice que Dios la había afligido, ¿verdad? Pero es que, hermanos, ella no estaba siendo afligida por Dios, sino que ella estaba llevando sobre sí la consecuencia de las decisiones que su esposo y sus hijos habían tomado, ¿verdad? Pero, hermanos, vemos allí una luz de esperanza. Y es que ellos precisamente al regresar llegan a la época de la cosecha. Y Dios permitiría un encuentro providencial, hermanos, no solamente que cambiaría la vida de Noemí y de Ruth, sino la vida y la historia del mundo entero, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que el Señor en su providencia nos lleva a lugares donde podamos saciar nuestra necesidad. Y dice, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel de cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y no sé, hermanos, si usted lo pasó por alto, pero aquí el narrador nos dice 2 veces que este hombre, Booz, era de la familia de Elimelec. Y nos dice además que este era un hombre poderoso, de mucha riqueza, del clan de Elimelec. Y el autor, hermano, nos deja ver a nosotros algo que ellas no sabían. Y era que tenía un familiar rico y poderoso. Ruth y Noemí, hermanos, no habían leído el libro de Ruth. Hermanos, son 2 viudas que necesitan alimento. Elimelec había dejado una tierra a Noemí, pero no había nadie quien labrara la tierra ni la trabajara. Y tenían la necesidad de que alguien llevara el sustento. Alguien debía llevar el alimento. Y Ruth, la moabita, toma esta responsabilidad. Dijo, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de cuyos ojos, de aquel a cuyos ojos hallé yo gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era la familia de Elimelec. Ella toma esta responsabilidad de salir a buscar el sustento, bajo el permiso de ella. Sale a buscar el alimento y Dios, en su gracia, hermanos, había provisto en la ley que el pueblo al cosechar no debían recoger lo que cayera al suelo. No debían cosechar los rincones del campo con el fin de proveer alimento a los pobres. Hermanos, la nación de Israel tenía un propósito, debía cumplir un propósito evangelístico sin moverse de su tierra.
Y es que geográficamente, hermanos, el pueblo de Israel estaba ubicado de una forma estratégica, que de tal manera que las personas que viajaban de sur a norte o viceversa, obligatoriamente tenían que pasar por Israel. Y esto, hermanos, Dios lo había hecho así para que por medio de su bondad y del sustento a los pobres y extranjeros mostraran la bondad y fidelidad de Dios. Por otra parte, esto también era para que ellos recordaran que habían sido pobres y extranjeros en la tierra de Egipto. Pero recordemos, hermanos, que este tiempo de la historia se desarrolla en el tiempo de los jueces, un tiempo donde no se tenía en cuenta la palabra de Dios. Estas leyes se pasaban por alto, de manera tal, hermanos, que Ruth, al salir, estaba en peligro. Era una mujer viuda, era extranjera, y aparte de eso, hermano, estaba en una época de la historia en que la mujer era despreciada. Pero ella no confió en el pueblo de Israel, sino que ella confió ¿en quién? En Jehová. Y bajo esa fe salió a buscar su sustento. Dice, partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era la familia de Elimelech. Ruth salió a espigar y llegó a espigar al campo de Booz, el cual era dueño. Y Ruth salió, hermanos, sin saber hacia dónde iba, y fue a parar al campo de Booz. Y pareciera, hermanos, que fuera una mera casualidad, pero resulta que Dios no es el Dios de las casualidades. Hermanos, las cosas no pasan por mera casualidad o mera coincidencia, sino que Dios estaba guiando los pasos de esta mujer y los acontecimientos para que Ruth fuera al campo de Booz. Y oh sorpresa, vea lo que sucede. He aquí vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, esta es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, y solo se ha sentado en la casa por un momento. Hermanos, de la misma manera en que Dios guió providencialmente a Ruth hasta este campo, ahora de la misma manera está llevando a Booz hasta su campo, precisamente cuando Ruth estaba allí. Pero vemos por un momento, hermanos, que Booz era un hombre rico y poderoso. Pero vea cuál es la actitud que él tenía. Él comienza, cuando llega, con una actitud piadosa. Él bendice a sus empleados. Y sus empleados le corresponden de la misma manera. Sus siervos lo bendicen a él. De la misma manera, hermanos, vemos cómo Booz muestra una actitud piadosa. Y ahora Booz se fija en Ruth. Y vea lo que le pregunta a su siervo. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y piensa, hermanos, en todo lo que sucedió para que este encuentro se llevara a cabo y para que Booz se fijara en Ruth. Hermanos, y si investigamos la vida de Booz, vemos que él era hijo de una ramera de Jericó llamada Rahab, que cuando la ciudad iba a ser tomada, ella pone su fe en el Dios de Israel y es salvada. Luego esta mujer se casa con un hombre principal de la tribu de Judá llamado Salmón, y de esta unión nace Booz. Podemos ver Dios, hermanos, tras el telón moviendo sus fichas para que se diera este encuentro. Y no fue casualidad, hermanos, no fue por el azar, sino que Dios estaba en acción para traer al Redentor.
Y tal vez pensando en esto y en su trasfondo familiar, es que Booz tiene compasión de esta mujer, una mujer extranjera, una mujer que ha dejado sus dioses y ahora se ha venido a refugiar bajo las alas de Dios. Y hermano, es bien interesante pensar que Booz, a pesar que era rico, a que era poderoso, hermano, era un hombre soltero. Y pregunta por ella, ¿verdad? Y vea lo que dice: y el siervo a cargo de los segadores respondieron y dijo. ¿Cómo responde el siervo? Está la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, y solo se ha sentado por un momento. Booz ya se había informado acerca de quién era Ruth, cuál era su testimonio, y él sabía que era una mujer diligente, y ahora él mismo está confirmando estas cosas directamente a través de su siervo, el mayordomo de los segadores. Él se entera de cómo ha trabajado arduamente y diligentemente todo el día. Y así que Booz se acerca a Ruth y habla con ella. Y hermanos, y esto nos lleva al segundo punto, y es ver cómo en su providencia, Dios usa instrumentos de benevolencia hacia quienes enfrentan la necesidad, hermanos. Entonces Booz dijo a Ruth, y mire la forma en la que Booz se está dirigiendo a ella. El mayordomo, su siervo, se dirigió a ella como la moabita. Pero Booz se dirige a ella: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino que quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Booz le está tratando a ella como una israelita natural. Le está dando permiso a Ruth para que espigue en su campo como cualquiera otra de sus siervas. Él no la está viendo como una extranjera, sino como una israelita. Y no solamente esto, hermanos, sino que extiende su misericordia y la invita a comer en su mesa. A la hora de comer, Booz le dice: ven acá para que comas del pan y mojes de tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues se sentó junto a los segadores y él le sirvió. Él le sirvió, hermanos. Vemos aquí gracia, bondad hacia ella. Y dice que le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó a espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recojan y no la reprendan. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada. Entonces, hermanos, por una parte vemos a esta mujer en necesidad, siendo aún diligente para conseguir su sustento, ¿verdad? Pero por otra parte, hermanos, vemos la bondad de Booz y él le pide que se quede en su campo. Se asegura de que nadie la maltrate y la invita a comer en su mesa y le da una provisión suficiente. Pero vea lo que le dice Ruth. Vea cuál es la respuesta de Ruth ante esta actitud de bondad. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de ellas. Ella, hermanos, sabía que no tenía ningún derecho. Ella sabía que podría ser maltratada. Por eso ella se asombra
de la actitud que tiene Booz y le dice que ni siquiera era como una de sus criadas. Hermanos, eso es lo que la gracia del Señor hace en el corazón de nosotros los creyentes, tener una actitud humilde. Este es el verdadero adorno de una mujer creyente, de una mujer piadosa. Y yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es su actitud cuando usted reacciona ante las muestras de bondad de los demás hacia usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Usted es agradecido porque le están sirviendo? ¿O al contrario, hermanos, siente como los demás le tienen que servir, como si fuera alguna obligación? Le tienen que servir porque es que usted se lo merece. No, hermanos. El orgullo y la humildad, hermanos, son dos polos totalmente opuestos. Nuestra actitud cuando los demás nos sirven debe ser una actitud de humildad, una actitud de agradecimiento porque es Dios obrando a través de ellos. De la misma manera en que nosotros debemos servir a los demás. Nuestra actitud debe ser de servicio humilde hacia los demás. Dice que considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y esto es lo que hace, es posible que nosotros hagamos esto porque Dios ha transformado nuestro corazón. Y esa debe ser nuestra actitud como creyentes verdaderos. Pero la razón, hermanos, veamos la razón de la respuesta de Booz. Y es sorprendente. ¿Por qué Booz contesta a Noemí de esta forma? Y Booz le respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Y vimos en el capítulo 1, hermanos, cómo ella dice que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y vea lo que le contesta Booz en el versículo 12 del capítulo 2. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel. Y la razón es porque bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, Booz se había a sí mismo como un instrumento de Dios que es fiel a su pacto para con una extranjera que se ha venido a refugiar bajo sus alas. La bondad que muestra Booz es un reflejo de la bondad de Dios. Por esto, y vean lo interesante, que Booz no le está diciendo es que yo te voy a recompensar, sino que Dios te recompense. Dios la recompensa, hermanos. Y esto no quiere decir que ella ganó el favor de Dios por las obras, no, sino que Dios ha prometido en bendecir a los que le buscan y Él es fiel a sus promesas, hermanos. Y yo le pregunto, ¿usted se ha refugiado en Dios? Amén. Cuando usted está en dificultades, hermanos, ¿usted recuerda que fue a las alas del Señor a refugiarse? ¿Confía en Él? ¿Depende en Él? Wow, hermanos, es increíble cómo Dios es fiel para con los que le buscan, hermanos. Él es fiel a su palabra, a sus promesas. Y Él no nos dejará en vergüenza, hermanos. Pero la bondad de Booz, hermanos, no solamente alcanzó a Ruth, sino que también a Noemí. Y vamos a ver, hermanos, el último punto. Cómo es que Dios en su providencia nos llena de bendición. Y vamos a ver cómo la actitud que tenía Noemí y su teología, su doctrina es totalmente transformada. Y dice, y tomó todo lo que le había dado este hombre, la provisión,
y lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido y sacó también de lo que le había sobrado después de haberse saciado y lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste hoy? ¿Dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su suegra: sea él bendito del Señor. Y está bendiciendo al Señor y dice: porque Dios no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ella está enfocada en Dios. Y le dijo también a Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de los parientes más cercanos. Hermanos, recuerdan que al final del capítulo 1, Noemí estaba amargada porque no tenía hijos, porque no había quien redimiera su tierra. Pero ahora, hermanos, su actitud es totalmente diferente, su actitud fue cambiada. Ella reconoce que Dios no ha rehusado su bondad para con ella. Y ahora ella sabe que Booz es quien le puede redimir sus tierras y dejar un legado para sus hijos muertos. Y se alegra, hermanos, de que Dios providencialmente guiara a su nuera Ruth para que espigara en el campo de este hombre. Noemí, hermanos, pasa de la queja a la esperanza. Pasa de la queja a la gratitud. Ahora ve a ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, pero también ve que ese Dios también es bueno. Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salga con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de la cebada y el trigo, y vivía con su suegra. Hermanos, vemos cómo el pasaje concluye con una bendición y con una provisión aún en medio de una situación difícil, ¿verdad? Y vemos, hermanos, cómo Dios muestra su cuidado providencial, hermanos, para que nosotros confiemos en su fidelidad. Dios es fiel para con los que le buscan. Vimos, hermanos, que su providencia nos lleva a lugares donde podamos saciar nuestra necesidad. En su providencia Dios usa instrumentos de benevolencia hacia quienes se enfrentan necesidades. Y vemos cómo su providencia nos llena de bendición. Y esto, hermanos, nos debe llevar o motivarnos a sentirnos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, ¿verdad? Pero sobre todo por la bendición tan grande de tener una salvación y segura, que está segura por medio de la obra redentora de Jesucristo. Sin Él, nada de esto hubiera sido posible. Este pasaje, hermanos, nos enseña a estar apercibidos de la bondad inmerecida de Dios. Cuando perdemos de vista a Dios, cuando pasamos por alto su bondad, su amor, terminaremos en quejas, hermanos. Pero Dios en su palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que han sido, ¿qué? Llamados conforme a ¿qué? Su propósito, hermanos. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos semejantes a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, aunque pasemos por necesidades, aunque pasemos por situaciones difíciles, Dios siempre estará allí. Dios siempre provisionará para nuestras necesidades. Dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vea, hermanos, que Ruth y Noemí estaban en una situación bastante difícil, pero cuando Ruth toma la decisión de refugiarse bajo las alas del Señor, ¿el Señor qué?
proveyó para esas necesidades. ¿Qué fue lo que cambió la teología de Noemí, hermanos? Fue ver la bondad de Dios a través de un redentor bondadoso, hermanos. Y quiero decirles, mis hermanos, que nosotros tenemos un redentor infinitamente mejor que el que Dios proveyó a Ruth y Noemí. Ellos tuvieron un redentor temporal, hermanos, pero nosotros tenemos un redentor eterno. Amén. Que nos ama, que nos cuida y que siempre será fiel a su palabra, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos ver tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu bondad. Vemos, Señor, que aún a pesar en medio de esta situación difícil, tú obraste, Señor, con misericordia, con gracia y bondad en proveer para el sustento de estas necesidades. Pero también, Señor, vemos cómo tú soberanamente estabas orquestando todas estas cosas para traer ese Redentor, Señor, quien nos iba a redimir de la esclavitud del pecado y de la muerte, Señor. Vemos, Señor, cómo tú has cuidado, Señor, cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, Señor, para traernos a ti. Y estamos hoy aquí, Señor, delante de tu presencia, por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Porque desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías escrito nuestra historia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho. A ti sea toda gloria y toda honra. En Cristo Jesús. Amén.